Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado en esta ocasión que está aquí en nuestro estudio en la capital de la República Mexicana, Ernesto Carrasco, es director general de Kroll en México. Y bueno, está presentándose una encuesta mundial, una encuesta que ya desde hace prácticamente un lustro es muy esperada año tras año y que tiene que ver con el tema de la corrupción y de los fraudes corporativos a nivel internacional. Y bueno, pues están liberando ya esta información para efectos prácticos. Queremos detenernos en qué revela, en qué hallazgos hay en la encuesta de este fin de 2011 y le agradezco a Ernesto que como director general de Kroll estés aquí para platicarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí para contárnoslo. Ok, Carmen. No, sí, así como lo estás diciendo, esta encuesta la realiza Kroll desde hace ya varios años con The Economist, con la unidad de investigaciones de Economist. Entrevistamos a más de 1.200 empresarios en esta oportunidad, entre empresarios estadounidenses, de Canadá, de América Latina, África, Asia, Europa, en fin, es absolutamente globalizada. Tomamos como criterio grandes empresas, más de la mitad de los entrevistados hacen parte de empresas cuyo ingreso anual está superior a los $500 millones. Aquí, bien lo decías tú, es una radiografía año a año a ver qué está pasando con el fenómeno del fraude corporativo. En esta oportunidad hemos encontrado situaciones interesantes. Por ejemplo, visto en general los resultados de la encuesta, hay una percepción directa de los empresarios que el volumen del fraude ha disminuido. Sin embargo, cierto tipo de fenómenos de fraude han crecido de una forma bastante notoria, como por ejemplo el tema que está relacionado con los sistemas de información. Es una tipología increciendo. Temas que están también relacionados con fraudes internos, es lo que más se refleja como de crecimiento por parte de lo que señalan los empresarios. Esos son como algunos de los fenómenos más significativos del resultado de nuestra encuesta en esta oportunidad. ¿Y eso está presente en todo el mundo, en este mapa general que tienen de los países en donde tiene presencia Kroll? Fraudes cibernéticos, básicamente. Ese es el principal hallazgo, de que se disminuye el volumen, dices, o sea, el número de fraudes, pero... Exactamente, pero ciertas tipologías aumentan, como la que tú refieres, los sistemas de información. La tecnología, desafortunadamente, en términos de fraude, siempre es una herramienta que se está innovando y que está facilitando nuevos fenómenos de fraudes. Entonces la tecnología está al servicio del defraudador de alguna manera. ¿Qué tipo de conducta fraudulenta corporativa es la que más se repite, si es que se identifica esto en la encuesta? Los tipos de estos fraudes corporativos son robos internos, robos incluso físicos internos. ¿De almacenes? De almacenes, si lo miras en perspectiva de uno de los industrias que son grandes superficies que pueden estar siendo afectadas con este tipo de robos físicos, pero en el tema de tecnología está mucho más asociado al robo de la información de las empresas. Uno de los grandes activos que tienen los corporativos hoy es su información, y el no tener unas medidas adecuadas de seguridad en la información le genera a las empresas una situación bastante crítica, y es uno de los que más le preocupa a los empresarios. ¿Entendido esto como espionaje industrial? Puede ser espionaje, robo de información de clientes, como bases de datos, por ejemplo, en determinadas industrias, que una persona, volviendo a que los robos, que uno de los defraudadores más comunes son los empleados. Entonces el robo de bases de datos para competidores, por ejemplo, se convierte en una de las situaciones que a los empresarios les preocupa. Ahora, Ernesto Carrasco, dentro de lo que está presentando Kroll a nivel internacional en estas horas, tiene que ver, como se puede apreciar, también con una mirada regional, es decir, una cosa pasa en Europa, otra pasa en América del Norte, otra en América Latina. ¿Cómo describirías precisamente el resultado de la encuesta mundial en cada una de las regiones? Perfecto, mira, yo diría que en América del Norte, entendiendo dentro de nuestra metodología Estados Unidos y Canadá, se presenta una situación generalizada de disminución de los fenómenos de fraudes.
Particularmente en Canadá hay unos comportamientos bastante importantes en cuanto a mayor transparencia en las operaciones empresariales y mayor tranquilidad de los empresarios de no tener fenómenos de fraude. Incluso para los canadienses un factor muy importante para no hacer inversiones en el exterior son fenómenos, por ejemplo, identificados de países donde hay altas problemáticas de corrupción. Entonces, eso no desestimula la inversión para ellos, no van a ese tipo de países. En cuanto a América Latina, infortunadamente nosotros nos mantenemos en los primeros niveles de problemáticas en fenómenos de fraude, y uno de los que más preocupa a los empresarios son los temas de corrupción y soborno. Son de los que más está creciendo, y también, digamos, se refleja dentro de América Latina el fenómeno de fraudes internos cometidos por empleados. Europa tiene un comportamiento muy neutro, no crece, no decrece, se mantiene como dentro de unas lógicas muy estándar dentro de los fenómenos que se revisan de distintas tipologías de fraude. También digamos, uno de los que les genera preocupación es el tema de los sistemas de información tecnológicos, que es generalizado. Y África, para mencionar el que siempre tenemos en los primeros lugares, no solamente en los resultados de Kroll, si tú tomas en cuenta percepciones como la de Transparencia Internacional, siempre vas a ver a África ligado a los países donde más fenómenos de corrupción y de fraude se identifican. Desafortunadamente, las economías más débiles son facilitadoras de fenómenos de fraude y de corrupción. Ahora mencionas, Ernesto, el tema de fraudes, corrupción y sobornos. Sobre las experiencias directas de los empresarios en el mundo, ¿qué relación hay, qué fenómenos se pueden identificar de corrupción y sobornos, entiendo, en el ámbito gubernamental? Dicho por los empresarios, cuando estamos hablando de corrupción, es que encuentran en determinados mercados donde tienen que tener una relación con alguna entidad estatal que les exigen de alguna manera pagos por su actividad o por definir un proceso concursal para ser favorecidos dentro de una X licitación. Entonces, eso es como la corrupción desde el punto de vista del funcionario público, que es el sujeto activo y que está pidiendo el soborno. El soborno como sujeto pasivo del empresario ya es el fenómeno fraudulento, que el empresario que de alguna manera accede y para lograr estar dentro de un mercado, entonces se vuelve cohonesta con este tipo de prácticas. Entonces, por eso es que dentro de las tipologías que van creciendo y que a los empresarios le preocupa, es que en determinados mercados, en determinados países, se generan fácilmente estos fenómenos de corrupción, y donde ellos tienen que tomar medidas o decisiones respecto de si compiten o no compiten. Bueno, te pregunto sobre si en la encuesta se puede identificar algo que se ha dicho mucho desde siempre, que es que algunas grandes empresas descuentan, digamos, dan por sentado que así va a ocurrir y lo asimilan a su propia contabilidad y lo asimilan a su propio costo de operación o costo de participación en licitaciones, etcétera, pero ya casi como políticas institucionales. Yo diría que esto ya no se refleja en las respuestas de los empresarios, entre otras muchas cosas, porque ya existen unas legislaciones que le imponen unas sanciones muy drásticas, como es toda la ley de prácticas corruptas en los Estados Unidos, el famoso FCPA, o como ellos lo llaman el FCPA, donde empresas que compiten en el mercado de los Estados Unidos o que hacen parte de una bolsa en los Estados Unidos, pues están sujetas a ese tipo de sanciones. Y por otra parte, la ley de prácticas antisoborno de la Gran Bretaña también es una legislación que impone sanciones muy fuertes, particularmente a los países europeos y a cualquier empresa que esté compitiendo en países europeos. Entonces ellos ya no van a contestarte a ti de manera tan amplia como sucedía hace unos 10 años. Tenemos casos emblemáticos de empresas que ya pasaron por ese proceso. Es un caso público y por eso lo menciono, como el famoso caso de Siemens, que fue sujeto de la multa más grande que se ha impuesto en los Estados Unidos por prácticas desleales y fraudulentas. Entonces, lo que ellos reflejan más dentro de esta encuesta y que se vuelve un parámetro de riesgo es cómo hoy por hoy, existiendo esas legislaciones, todavía en un porcentaje muy grande no tienen
unas prácticas incluso de capacitación a sus grandes empleados de conocimiento de este tipo de legislaciones como la ley antisoborno y la ley de prácticas corruptas en los Estados Unidos. Ernesto, déjame hacer una pausa y regresamos en este punto. Bueno, pues no sabemos estrictamente hablando si lo siguen haciendo o no algunas. Lo que sí está claro que no lo van a decir en una encuesta, dado que ya está tipificado delictivamente hablando ese tipo de comportamientos. Vamos a una pausa y regresamos en esta charla con Ernesto Carrasco. Ernesto Carrasco, déjame detener en esta revisión que estás haciendo del informe global Fraude 2011. Ya hiciste un panorama de todo el planeta, digámoslo así, muy amplio. Déjame detener más en América Latina. Ya hiciste algunas consideraciones, pero de América Latina estoy viendo que el reporte que ustedes dan coloca tristemente a México a la cabeza de 8 de 11 tipos de fraude. Cuéntame de eso. Sí, de las respuestas de los propios empresarios mexicanos que fueron encuestados, ellos mismos se reflejan en que han crecido en fenómenos de fraude en 8 de las 11 que tiene Kroll. ¿Han crecido? Sí, digamos, se ven más expuestos, se han presentado mayores casos de esas tipologías, robos internos, información, debilidades en los sistemas de información que generan pérdidas de información, corrupción y soborno es otro de los que también mencionan mucho los empresarios. En fin, eso creo que son los 3 más grandes que de alguna manera está como generándole una situación de alarma a los empresarios mexicanos. Y de alarma, porque bueno, estás diciendo que se ha incrementado fraudes internos, pero también corrupción y soborno. ¿Tienes algún rango de crecimiento, digamos, de la medición anterior a la medición de 2011? Sí, de la medición anterior estamos diciendo, México reportó que el segundo incidencia más grande que tiene en temas de corrupción, dentro de todo la encuesta global, está más o menos en un 37% de los empresarios aceptaron que de alguna manera fueron víctimas o pasaron por algún tema de corrupción o de soborno. El 37% de los encuestados, ¿no? Es muy alto, ¿no? Es muy alto. El único que lo supera es África, que está como en el 38%. Por eso colocas en la presentación que hace Kroll del asunto, cuando se habla de México, dice: el mayor problema de fraude del país es la corrupción y los sobornos, hablando de México. Después de África, México tiene el segundo porcentaje más alto de encuestados de cualquier región o país que informan pérdidas en esta área. Redondeando ambos sectores geográficos, muestran una cifra del 37%. O sea, algo grave ha pasado en México. Sí, incluso está dentro del contexto de América Latina como el país también de más alto. O sea, México se convierte en América Latina en el foco rojo, digámoslo así, en materia de fraudes. Yo diría que en materia de fraudes está en una situación crítica, está pasando por un momento donde los fenómenos de corrupción son los que más reconocen los propios empresarios como uno de los tipos de fraude de los cuales son víctimas, o incluso de alguna manera también son partícipes, porque de lo que se puede extraer cuando uno habla de corrupción es que esto es de doble vía. Esto no es solamente atribuirle al funcionario público, sino que participa también el sector privado de alguna manera en este tipo de prácticas. En este caso, Ernesto, lo que está colocando a México en esta situación crítica es específicamente en el tema de fraudes relacionados con sobornos gubernamentales o fraudes internos en las empresas. ¿Cuál va más a prisa en su crecimiento? Está en niveles altos, y vale la pena aquí de todas maneras explicar que cuando hablamos de fenómenos de corrupción dentro de la clase empresarial que los está señalando, se percibe que no es tanto al nivel federal como a nivel estatal en cada una de sus regiones, ¿no? ¿Hay más a nivel estatal? Es más a nivel estatal que a nivel federal, sí. Y eso corrobora los resultados de otro tipo de encuestas o de percepciones que se conoce en México cuando se hace este análisis de fenómenos de corrupción. Después de eso, ellos también admiten que sus empleados les genera el segundo nivel de preocupación respecto de fraudes, lo que nosotros denominamos fraudes internos, que normalmente se materializan en robos físicos o robos de información.
Ahora, cuando hablas de robo de activos físicos, una parte del informe que se detiene en México dice que la incidencia de robo de activos físicos, 31%, se encuentra muy por encima del promedio de la encuesta, que es 25%. O sea, México está muy por arriba del promedio, sí. Tristemente. Tristemente en los números que proporcionan los empresarios lo ponen en una situación